Hola, buenas tardes. Gracias por estar allí. Soy Ana Sánchez, consultora del área marcas, directora del área marcas de Atrevia Barcelona. En primer lugar, agradecer a EAE la invitación por estar aquí, para poder acompañaros y explicaros un poquito cuál es nuestra visión sobre la situación actual de la marca y el consumidor en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Si permitís, os sitúo brevemente qué es Atrevia. Atrevia es una consultora de comunicación con 30 años de experiencia, trabajando en todas las áreas de la comunicación: comunicación externa, comunicación interna, asuntos públicos. Cada vez nos damos cuenta de que la comunicación lo es todo, y en estos momentos tan importantes, todavía más. Sin más, entro a explicaros un poquito, pues eso, lo que os decía, esa visión de lo que estamos viendo a través de la monitorización constante, de estar muy pendientes de las realidades de nuestros clientes y del análisis de todo lo que está sucediendo. Lo primero que vemos, y lo primero que nos llamaba la atención, es que muchas veces nuestros clientes, las empresas, las compañías, las instituciones, durante muchos años han preparado su manual de crisis. Han preparado su manual de crisis en comunicación teniendo en cuenta hipótesis muy diversas. Mala gestión de la compañía, accidentes con víctimas, retiradas de producto, demandas colectivas, OPAs, un problema medioambiental. Fijaros, lo analizábamos y lo veíamos el otro día con una compañera. La mayoría de estas hipótesis que tenemos en los manuales de crisis en el apartado de comunicación, están vinculadas con el hombre, con el factor humano. Sin embargo, de repente llega la COVID-19, un virus que nadie se esperaba y que rompe en gran parte con esos manuales con los que todos teníamos casi pensado que podríamos ir reaccionando ante una crisis. Por tanto, lo primero que nos llama la atención es que la crisis en la que estamos viviendo es una crisis no inesperada, una crisis inaudita. Nadie se podía esperar que llegara, y lo estamos viendo tanto desde el apartado político, de que las personas que están llevando a cabo la gestión política de esta pandemia, pues nos lo están recordando en cada una de sus intervenciones, algunos con mayor o menor éxito, pero todos están afrontando sin un manual, una gestión de una pandemia inesperada, inaudita. El presidente Pedro Sánchez lo está haciendo, ganando esos minutos de oro en televisión e insistiendo mucho en que su lucha en estos momentos no es contra ningún partido político, sino contra un enemigo común, que es el virus. Por ejemplo, Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, transmitiendo muchísimo y muy bien a través de pequeñas píldoras audiovisuales, de infografías, y llamando a la ley, por ejemplo, con el nombre de su madre, la ley que protege a las personas más desvalidas en Nueva York, se llama Ley Matilda, el nombre de la madre del gobernador Como. O la primera ministra de Noruega, que fue la primera en dar una rueda de prensa donde los periodistas, entre comillas, eran los niños. Les explicó de una manera sencilla, para que no tuvieran miedo, para que supieran con qué se estaban enfrentando también ellos, y por qué era necesario que ellos también se confinaran. Y esto ha sucedido en todos y cada uno de los países. He querido destacar al presidente francés, Emmanuel Macron, por una frase que él dijo hace ya una semana aproximadamente. Y él dijo: sepamos reinventarnos, y yo el primero. Y yo creo que esta es una de las claves que tenemos que apuntarnos a la hora de comunicar como marca, como corporación, como institución. Habrá que reinventarse. La pandemia, los efectos de la pandemia, y hasta que no descubramos o no se alcance la vacuna que nos permitirá convivir de una manera normal, entre comillas, con esta situación, pues nos llevará a tener que reinventarnos. Y el reinventarnos no empieza mañana o pasado mañana, empieza o ha empezado ya,
porque solo las empresas que están, o las corporaciones o las instituciones que están ya tomando medidas, reinventándose, son las que saldrán más fuertes de esta situación. También las empresas, en estos primeros momentos, estamos en el momento del estado de alarma empieza ya a prolongarse ya más allá de las 5 semanas, y en estos momentos, desde el inicio de la pandemia, hemos vivido diferentes fases de reacción de las personas. Primero la sorpresa, ¿no? Segundo la angustia, después hemos visto la resiliencia, luego hemos visto la irritación. Ahora estamos viendo un poquito también la luz al final del túnel, ¿no? La desescalada nos muestra que poco a poco podemos ir retomando una cierta normalidad. Por tanto, en 5 semanas se ha producido una evolución en el ciudadano, en el consumidor, increíble. En este momento, las empresas, hay algunas empresas, bastantes empresas, que han decidido convertirse también, al igual que lo han hecho los políticos o instituciones, en faros informativos. Han tomado la iniciativa de decir, yo puedo ayudar a concienciar o a transmitir información sobre lo que está pasando. Os he puesto aquí 2 ejemplos. Uno es de un laboratorio farmacéutico, Aspen, que en las primeras semanas del estado de alarma convocaba conjuntamente con la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos una webinar sobre el manejo del paciente crítico con COVID-19. El resultado, 130.000 personas en toda Europa siguieron esta webinar. Imaginaros la labor didáctica del laboratorio juntamente con esta institución y la imagen en positivo que transmitió, porque dio el paso al frente y dijo, yo te voy a ayudar, sanitario, para que sepas cómo proceder. En otro nivel, ya más informativo, más ligado al consumo, tenemos también ejemplos de numerosas empresas que han transformado sus webs, sus herramientas más cercanas, en focos informativos. Acemarca, concretamente, con su producto Sanitol, que es uno de los productos que se están recomendando especialmente para mantener una higiene adecuada en el hogar, pues ha transformado o ha incluido dentro de su web una landing especial donde contesta a todas esas preguntas que ya les venía efectuando el consumidor a través de su servicio de atención telefónica. Y lo que hace es poner poner el foco en este tema, ¿no? De poner el foco en ayudar a la población a saber cómo proceder. Por tanto, la comunicación, debemos comunicar más que nunca, debemos comunicar a lo mejor y veremos cómo la comunicación va evolucionando a lo largo de estas semanas, y estamos en un momento importante, en un momento de cambio de foco. Un momento de cambio de foco donde es el momento del mensaje. Y fijaros, y voy a hacer énfasis en este tema, el mensaje es importante y el mensaje hoy no es el mensaje de hace 2 semanas, por esas fases que estábamos hablando que sigue el consumidor. Yo creo que hay que tener claro, por ejemplo, un dato que luego volverá a salir en mi presentación. Se estima que el 86% de los consumidores han cambiado ya sus hábitos de consumo a raíz del confinamiento. Imaginaros el dato, 86%. Esto rompe cualquier plan estratégico de comunicación, esto rompe cualquier estrategia ligada a campañas, a iniciativas, a lanzamientos. Y hay que volver a analizar muy bien, tomar el pulso de lo que está sucediendo, de lo que está pensando el consumidor, de las tendencias que se están viendo en estos momentos para reenfocar ese cambio de foco que decíamos en la comunicación. La verdad es que nunca pensábamos que íbamos a tener que renunciar a unas cosas que ya formaban parte de nuestro ADN. Las reuniones con nuestra familia, con nuestros amigos, ir al fútbol, ir a un concierto, pasear con nuestros hijos o coger un avión para visitar ciudades maravillosas. Pues bueno, todo esto de momento ha quedado parado y lo hemos sustituido por otra realidad.
a las 8, cuando acabemos, seguro que tendremos una cita en los balcones para aplaudir. Las mascarillas ya forman parte de nuestra vida, tanto es así que las empresas de moda ya están pensando en cómo las mascarillas pueden convertirse en un complemento más de moda. La conexión la tecnología que nos ha permitido estar en contacto con todas esas personas, amigos, familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, pues ha sido importante. Hace unos meses, antes de la pandemia, decíamos que había que dar el salto digital, pero es que nos han pegado un empujón digital. La pandemia nos ha lanzado totalmente a la tecnología y ya no es una cosa simplemente de los nativos digitales, de esa generación Z, sino que ahora nos hemos convertido todos en digitales por obligación. Porque aquí mismo estamos nosotros como ejemplo ofreciendo esta charla a través de la tecnología y vemos cómo nos hemos acostumbrado también a teletrabajar, a reunirnos con nuestros compañeros, con nuestros clientes a través de la pantalla. Por tanto, hemos asumido muchas más cosas, hemos dejado atrás de momento, esperemos, lo que ya teníamos asumido, y el consumidor hoy, y especialmente en las primeras semanas, era un cóctel molotov de sentimientos. Miedo, aislamiento, ansiedad, incerteza, desconfianza, todas esas palabras que veis en esta slide, pues las tenía el consumidor, las teníamos todos y cada uno de nosotros, porque no sabíamos qué iba a pasar. Las preocupaciones no han variado mucho. Ahora mismo, tal vez, ahora mismo que estamos ya en el proceso de desescalada, ahora una de las principales preocupaciones, sin duda, volverá a ser el trabajo, la situación económica. Hasta ahora nos hemos preocupado mucho de la situación sanitaria, pero ahora poco a poco va a surgir el problema de cómo vamos a salir de esta, cómo vamos a proteger el empleo, el consumo, nuestros productos, etcétera. Pero seguimos preocupados por nuestra familia, por nuestros amigos y la libertad. Imaginaros, yo creo que una de las reflexiones más importantes es cómo esta pandemia nos ha hecho olvidarnos o renunciar a nuestra libertad a cambio de la seguridad, ¿de acuerdo? Como os decía, un 86% de las personas a nivel global, no solo en España, ya han cambiado sus costumbres a raíz del coronavirus. Un dato realmente impactante. ¿Qué ha pasado en estos días? Una paradoja. Hemos visto, por un lado, un creciente consumo de medios. Todos hemos seguido a través de la televisión, pues los informativos, los programas, etcétera. El consumo de televisión se ha incrementado en un 16% y cadenas como La Sexta ha salido, por ejemplo, reforzada. También ha crecido muchísimo la prensa digital, que se ha incrementado en un 30%. Ya encuestas anteriores decían que la prensa digital se estaba consolidando, especialmente entre la gente de 30 a 40 años, como la prensa, como las ediciones preferidas, como la manera de consumir noticias preferida por muchos españoles. Los informativos han crecido sus audiencias, los GRPs generados han supuesto un 4% más a nivel nacional. Hemos consumido también muchísimos contenidos facilitados por las cadenas y por las plataformas digitales. Ha crecido el gaming, por ejemplo, los espectáculos de juegos. Entonces, la paradoja que os decía es que ante este incremento tan notable de las audiencias en muchos de estos áreas, se está produciendo un decrecimiento de la inversión publicitaria por el tema de la contención de gastos. Entonces, la situación de los medios ahora mismo es muy complicada. Ellos mismos ya hace tiempo que tenían el problema tenían que reinventarse, que tenían que ir evolucionando, veían que tenían que ir evolucionando, pero de repente ha llegado también para ellos este mazazo importante. Comentaros, por ejemplo, también que a pesar de que ha crecido muchísimo el consumo y hemos seguido con gran atención todos los informativos y programas relacionados con el coronavirus, en Italia, que nos precede en esta crisis en 2 semanas, se ha detectado ya un fenómeno de saturación
por parte del consumidor, del ciudadano, de este tipo de contenidos, ¿vale? Y esto ha habido un trasvase del telespectador de contenido informativo al contenido entretenimiento. Y, por ejemplo, esto ha coincidido con el estreno de una nueva temporada de la serie del comisario Montalbano, que es una de las series de referencia en Italia y en grandes países de Europa. Pues en ese momento se produjo un pico y un traslado de la audiencia hacia el entretenimiento. Se ha disparado también el uso de Internet. Por ejemplo, Movistar ha detectado un notable incremento de un 26% en los primeros días del confinamiento. El gaming, como os decía, el WhatsApp, todas las plataformas, el Zoom, todas las herramientas que están a nuestro alcance para poder teletrabajar. Y esto también ha tenido su influencia en lanzamientos. Aunque parezca mentira, pues también ha habido momentos buenos para muchas empresas, evidentemente. El lanzamiento de Call of Duty, por ejemplo, fue un éxito, un trending topic, lo mismo que ha sido el momento, esta pandemia, para que Disney Plus lanzara de manera definitiva su plataforma en todo el mundo y en España, o ha aumentado en un 300, por ejemplo, 300% la lectura digital en productos como Kobo de Fnac. Me gustaría destacar también en esta presentación esta frase de Alberto Andreu, que es exdirector de Reputación y Responsabilidad Corporativa Telefónica y es Senior Advisor de Atrevia, que decía que la sociedad recordará las empresas que estuvieron a la altura y las que no la estuvieron. Yo creo que esto es muy significativo. Muchas veces, o durante este periodo, hay clientes que nos han dicho o nos han preguntado: voy a hacer una donación, voy a participar en un proyecto, no quiero comunicarlo, porque en mi ADN no está la comunicación y esto lo hago porque quiero. Nosotros hemos insistido, comunícalo. La sociedad necesita saber que hay empresas que están al lado del consumidor, que hay empresas que están al lado del ciudadano. Y son de estas las que realmente saldrán reforzadas, son estas las que realmente saldrán reforzadas de esta situación. Como os decía, estamos en un cambio de foco. Hemos pasado de la promoción a la reputación. Si os acordáis, antes de la pandemia, muchas de las compañías que aquí parecen reflejadas, una Telefónica, un Orange, un Naturgy, nos contactaban para vender sus productos, nos hacían sus promociones, intentaban competir unos con otros con precios más competitivos, ofreciendo más gigas, ofreciendo más contenidos. ¿Qué han hecho? Pues se han puesto al servicio de la sociedad y han sido lo suficientemente ágiles para darse cuenta de que nuestra manera de ser no es nuestra manera de... Los españoles no somos gente de estar en casa, somos gente de salir, de pasarlo bien, de estar con los amigos, de estar fuera. ¿Qué es lo que necesitábamos para quedarnos en casa? Entretenimiento, contenidos de interés. Esto lo primero lo han captado este tipo de compañías, luego también las diferentes empresas culturales que han tenido que ir readaptándose. Museos nos han permitido visitar sus salas a través de visitas virtuales, hemos visto conciertos a través de la pantalla de Internet. Naturgy, por ejemplo, una de sus iniciativas fue dar gratuitamente luz y gas a los hospitales medicalizados. Por tanto, el entretenimiento ha sido una necesidad y las empresas lo han sabido capitalizar. Han creado, sin duda, una conexión emocional con mucho consumidor y luego se ha creado esa cadena de favores que veíamos con Naturgy, ¿no? El hotel medicalizado de Roommate, por ejemplo, o de Accor en Francia, tenía la luz y la electricidad gratis en Escazzo de España gracias a Naturgy. Y esto ayudaba al sanitario que trabajaba con los enfermos y a los propios enfermos que se encontraban en una situación complicada. Otro de los cambios de foco que hemos visto es el paso del producto al branding. Y os he puesto aquí dos ejemplos. Durante las primeras semanas hemos hablado mucho de concienciación, el famoso quédate en casa. Las marcas han asumido como propio el hecho de tener que concienciar a la población de esto. Unión, apoyo, emoción. Marcas internacionales como Coca-Cola
incluso antes que en Estados Unidos se pusieran en marcha medidas sobre distancia social, alquilaron o compraron espacio en Times Square, por ejemplo, en una de las principales arterias de Nueva York, para recordar a los ciudadanos que era necesario separarse, para estar seguros, e incluso el propio logo de Coca-Cola se separaba, las letras se separaban, recordando de esta manera la importancia de la distancia social. Otra de las iniciativas que sin duda ha marcado el mundo de la comunicación en cuanto a este periodo ha sido la decisión que han tomado, por ejemplo, de parar sus campañas publicitarias y dedicar todo su importe, lo que estaba destinado a las mismas, a promover la investigación contra la pandemia, a promover la investigación para la vacuna en los diferentes países. Marcas locales como Colacao, una marca que surgió después de la posguerra española, por tanto ha vivido momentos difíciles también en nuestro país, ha lanzado ese mensaje de yo me quedo en casa y lo ha hecho a través de sus redes sociales, a través de su publicidad, lo ha hecho a través incluso de un programa que ellos tienen de apoyo al deporte de gente joven, las becas Vamos. Han sido los chicos y chicas de Becas Vamos, los ganadores de diferentes proyectos, los que se han encargado a través de las redes sociales de recordar a la gente que era necesario pues, quedarse en el hogar en las primeras semanas. Es el momento de no solo contarlo, sino hacerlo, del telling and doing, y siendo además solidarios, ¿no? Otro proyecto en el que hemos tenido la oportunidad de trabajar es el de Granini, que a nivel internacional ha puesto en marcha de nuevo una campaña sobre la importancia de la distancia social, pero esa distancia social en ningún caso debe suponer una distancia emocional y por tanto ha repartido en España más de 50.000 litros de zumo a hospitales, a centros de diferentes ciudades españolas, para ayudar a los profesionales que luchan contra el coronavirus. Otro programa similar es el impulsado por otra de las grandes empresas de alimentación, Danone, que también trasladó a la sociedad sus diferentes donaciones, como la de 1 millón de yogures al mes durante la crisis del COVID-19. Vamos a ver un vídeo ahora de una empresa también de alimentación, Palacios. Antes hablábamos del telling and doing, y en este vídeo se transmite muy claramente cómo las empresas cuentan lo que han hecho y cómo tienen en cuenta a sus diferentes stakeholders, incluso a los competidores. Vamos a verlo. Están siendo días complicados, días de sacrificio, solidaridad, entrega y dedicación. Días en los que nuestras vidas y costumbres más sencillas también se han visto alteradas. En Palacios siempre hemos dicho que somos el secreto de una familia. Y en circunstancias tan difíciles como las actuales, sabemos que el secreto de una familia es permanecer unida y ayudarnos los unos a los otros. Por eso en Palacios queremos sumarnos a este propósito, facilitando alimentos a los voluntarios y personal sanitario de IFEMA en Madrid, proporcionando mascarillas a los bomberos en Logroño, batas para el Hospital San Pedro de La Rioja, mascarillas y guantes para el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès en Barcelona, protectores para el Centro de Salud de Nájera en La Rioja, y todo aquello que ya estamos proyectando por el bien común para las próximas semanas. En una batalla sin tregua con todas las empresas del sector y sus trabajadores dando el máximo. Sin excepción. Los competidores pasando a ser colaboradores, trabajando codo con codo, todos a una. Porque estos días somos una familia de millones de personas y ese pequeño gran secreto nos hace inseparables e invencibles, convencidos de que juntos lo vamos a conseguir, convencidos de que la luz al final del túnel está cada día más cerca. Palacios. El secreto de una gran familia. Juntos lo conseguiremos. Como habéis visto en este vídeo, resume de una manera emocional otra de las palabras claves que va a salir de esta situación: autenticidad, emoción. Es el momento, hemos dicho, de la tecnología, pero esa tecnología sin emoción no funcionará.
hay que transmitir, hay que contar y luego observar también ese juego de la gran familia, ¿no? Ese concepto. Porque nunca como ahora los colaboradores internos, nuestros trabajadores, habían sido tan protagonistas, habían tenido tanto protagonismo hacia el exterior, se han convertido en auténticos embajadores de la marca y con un enorme potencial de comunicación. Lo importante también en este del contar al hacer es encontrar el propio espacio. ¿Y por qué? Porque lo más natural cuando haces responsabilidad social es hacer cosas que te tocan a tu manera de ser, a tu a tu propia temática como compañía. Vemos que Zara en los primeros días, cuando faltaban mascarillas, puso en marcha sus contactos a través de su circuito de producción para traer mascarillas desde China, o Gucci, una marca de lujo que cedió todas sus redes sociales a la Organización Mundial de la Salud para que ésta pudiera lanzar los mensajes de seguridad necesarios, o Louis Vuitton, la gran marca de lujo francesa, que tomó decisiones como producir hidrogeles en sus plantas o bien cancelar su 7ª edición del premio, uno de los premios más prestigiosos, por ejemplo, para crear un fondo para jóvenes creadores. Observar el lujo se convierte también en una manera de concienciación, de seguir apoyando a las nuevas generaciones. Y en esta misma línea encontramos ejemplos con Samsung, que se unió a Save the Children para dar tablets para las personas que estaban alojadas en los hospitales, pero también para niños que desde sus hogares debían seguir las clases y no tenían conexión. Esto liga a un proyecto que ellos tienen anterior a la pandemia, que está centrado en intentar acabar con la brecha digital que existe en el mundo rural, por ejemplo. O Decathlon, que transformaba sus máscaras de buceo en respiradores. O Le Coq Sportif, que también creaba su mascarilla que distribuye en Francia. Uno de los casos sin duda más sonados y por ser de los primeros y dar el paso al frente fue Roommate, que ya veía cómo sus hoteles se iban a cerrar por la situación del turismo, pero fue lo suficientemente ágil y además responsable para decir: yo pongo a disposición del Ayuntamiento de Madrid y de otros ayuntamientos mis hoteles para que se conviertan en hoteles medicalizados. Y esta misma iniciativa la ha ido a contar a Nueva York, donde tiene muy pocos espacios, pero sin embargo es una iniciativa que le permite abrirse a nuevas ciudades. También en ese cambio de foco es el momento para seguir estando al lado de los partners que están pasando momentos difíciles. Y lo estamos viendo en sectores como la hostelería, la restauración, el turismo. Todos estos sectores han caído y la mayoría de las personas que vivían de él se encuentran en el paro o están en ERTES. Las empresas que tienen relación con ellos, hay muchísimas, por ejemplo, empresas de alimentación que tienen una parte de su negocio ligado al canal Horeca, por ejemplo, han seguido impulsando iniciativas para seguir estando al lado de esas personas que ahora están mal, pero que en un momento determinado se recuperarán y reconocerán y recordarán quién ha sido su aliado en los momentos difíciles, ¿no? Y ahí tenemos iniciativas como las del tenedor, donde salvemos a nuestros restaurantes, donde podemos comprar bonos para ir a cenar a un restaurante cuando sea posible y así, mientras tanto, ayudamos a la supervivencia de estos espacios, o la aula abierta de Heineken, una plataforma de apoyo donde se da formación, o la misma iniciativa de Fuerza Bar de Cruzcampo. Como os decía antes, el empleado se ha convertido en el nuevo héroe. Y lo es en cualquier tipo de sector, es en alimentación, en salud, en cualquier tipo de área. Anticimex es una empresa dedicada a la limpieza, por ejemplo, industrial, pues ha tenido que limpiar hospitales, ha tenido que limpiar superficies comerciales y ha perdido franja de negocio en lo que es el hogar, por ejemplo, pero ha seguido trabajando y dando apoyo muchísimo a toda esta área. Y qué decir de las grandes superficies de retail. Al principio algún político seguro que recordáis que comparaba la situación
con un estado de guerra, pero no es un estado de guerra. Estamos en nuestros hogares, tenemos tecnología, salimos a la calle y compramos en nuestros supermercados nuestras love brands preferidas. Esto no es un estado de guerra, sin embargo, es un estado inaudito, ¿no? En esta situación, por ejemplo, los directivos de Mercadona se ofrecieron a convertirse en reponedores porque para tener la experiencia que tenían también sus propios empleados. Y lo mismo, iniciativas parecidas hay en la mayoría de retails de las grandes cadenas de retail. Vamos a ver otro vídeo donde también, este es de Calidad Pascual, donde volvemos a insistir en el tema de la importancia del talento interno. Porque desde nuestras fábricas, los almacenes, las plataformas logísticas, las granjas, desde casa, lo seguimos dando todo. Porque creemos que una empresa vale lo que valen sus personas. Y el valor de nuestro equipo es incalculable. Porque llevamos más de medio siglo en tu mesa, acompañándote en los buenos momentos y en los difíciles como el que estamos viviendo, más todavía. Y seguiremos estando siempre ahí, a tu lado. Porque somos una empresa familiar. Y para nosotros, la familia, tu salud, tu bienestar y el de los tuyos es lo más importante. Porque estos días, más que nunca, tenemos una responsabilidad. Seguir llevando alimentos y bebidas a tu casa. Porque dentro y fuera hay luz, hay fuerza, hay esperanza. A todo nuestro equipo que lo hace posible. Gracias. A ti por tu confianza en nosotros. Gracias. Un vídeo donde nos vuelve a destacar también la importancia de lo audiovisual en estos momentos. Lo audiovisual, que ya era importante antes de la pandemia, es clave todavía en estos momentos y lo va a seguir siendo. Como veis, es un vídeo que se ha elaborado coincidiendo con la pandemia, un vídeo rápido, un vídeo ágil, un vídeo realizado con materiales, con fotografías, con materiales sencillo de montar, pero que realmente a través de la historia, a través de la emoción que transmite la música, etcétera, pues llega, es un contenido interno que traspasa y se viraliza. Otro tema importante en este cambio de foco es la necesidad de escuchar. Antes lo decíamos, es importante reinventarnos y para reinventarnos lo importante es la escucha. Hay que escuchar al consumidor, hay que escuchar a la sociedad, a la competencia, hay que saber lo que está haciendo la competencia, hay que ver qué tendencias hay que conocer lo que opinan nuestros stakeholders. Por tanto, es muy importante manejar datos, es muy importante saber, no solo manejarlos, saber interpretarlos. Es importante poner inteligencia porque de eso dependen no solo las estrategias de comunicación, sino también las estrategias de negocio. Por eso, hoy más que nunca, los informes, el reporting, el monitoring es más importante que nunca. Y en esto pues nos hemos focalizado, por ejemplo, nosotros muchísimo para que nuestros clientes pudieran tomar las decisiones adecuadas. Un ejemplo de ese monitoring, por ejemplo, es este que hace referencia a los comentarios de los clientes con referencia a las diferentes superficies comerciales, cadenas de alimentación en este caso. Aquí podíamos ver, por ejemplo, pues qué se estaba diciendo en las redes sociales con respecto a ellas. Y eso realmente a una empresa le puede ayudar pues, a reforzar más un aspecto o a insistir más en otro. Los mapas de influencia, otro elemento importantísimo. ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Quién es clave en cada uno de nuestros sectores? Y los mapas de influencia son importantes ahora y lo serán especialmente también en la desescalada, porque vamos a tener que seguir en contacto con personas decisoras y ellas deben conocer también cuál es nuestro posicionamiento, hacia dónde avanzamos.
Estamos en un momento de influencias, de conexiones y también de generación de comunidad. Otro elemento importantísimo en las marcas, la creación de comunidades. Hemos de generar fans, auténticos fans de nuestra marca, porque son ellos los que nos van a permitir continuar estando en el top of mind. Y ahora hemos analizado un poco cómo han sido las primeras semanas, cómo nos ha ido afectando todo esto, pero ahora empieza la desescalada. Y en la desescalada ya estamos viendo cosas realmente diferentes a lo que veíamos hace 4 o 5 semanas. Vemos una cierta desconexión ya de los consumidores. Ahora, cuando en un chat de una empresa se comenta, por ejemplo, un supermercado anuncia un perfumador para la ropa, una usuaria dice que ha bajado la calidad de las salveslips, por ejemplo, y entra en un bucle para trasladar su queja. Por tanto, hemos abierto el canal para una desconexión. Hay un momento de polarización, por ejemplo. Alguien dice, oye, me encanta lo que estáis haciendo en los balcones, y salta alguien diciendo, pues a mí ya me está molestando todo este follón de los balcones, y abrimos en nuestras redes sociales la polarización. Y luego la magnificación. Una consumidora puede decir, oye, yo he comprado un paquete de croquetas y me faltaba una, y resulta que a partir de ahí es que cada vez estáis perjudicando más la calidad de vuestros productos. Entonces, ya no estamos todos a una, como lo estábamos al principio. Y si esto ya lo vemos en política, imaginaros también en cuanto al consumidor. Estamos viendo desconexión, polarización y magnificación. ¿Qué comunicar en la desescalada? Pues hay que seguir comunicando a empleados o a colaboradores internos, a clientes, a la sociedad y a esos stakeholders, esas autoridades que son tan importantes muchas veces para la toma de decisiones. ¿Cuáles son las tendencias que estamos viendo en que nos van a acompañar en esta desescalada? Lo primero que decimos es que la reputación, lo que tiene en común el corto y el largo plazo, es que empiezan en este mismo momento, ¿vale? Por tanto, creemos que estas tendencias que ahora os apunto van a tener continuidad durante un cierto tiempo. Incluso llegan para quedarse. Seremos más digitales que nunca. Ya lo estamos siendo. Antes hablábamos que el salto digital ha sido un empujón. Estamos viendo que nuestras oficinas se han convertido en nuestros hogares, o al revés, nuestro hogar se ha convertido en la oficina, y que la desescalada ya veremos cómo vamos a ir volviendo a la oficina, evidentemente por turnos, por espacios. Esto implicará una necesidad de comunicación interna importantísima. Los planes digitales continúan llenando nuestras agendas y hasta que veamos en la desescalada como, por ejemplo, los cines, los teatros, los museos van abriendo, pues vamos viendo cómo vamos reaccionando. Y sectores como la cultura y, como os decía, y el entretenimiento aceleran soluciones. Aquí os he puesto ejemplos, por ejemplo, os he puesto dos titulares de cómo han vivido la pandemia dos generaciones diferentes. Por un lado, la generación Z, de la que hace un año y medio sacamos nosotros un estudio con Deusto. En esta noticia le preguntaban a un chico cómo estaba viviendo la pandemia, y él decía, por ahora yo lo llevo bien, no echo de menos a nadie. ¿Por qué? Porque tengo contenidos digitales, porque tengo tecnología, porque me conecto con todos mis amigos, ¿no? Sin embargo, si le preguntabas a un senior, él te decía, pues lo estoy pasando mal, especialmente los primeros días, porque me siento desconectado. Y entonces había iniciativas que tenían mucho éxito, como guías sencillas para hacer videollamadas, para conectar a padres e hijos, o a padres, hijos y abuelos. O Netflix lanzaba nuevos contenidos especiales para sus usuarios. O marcas como Louis Vuitton pues convertían sus webs en experiencias sensoriales, ya que no podían celebrar sus pasarelas. Es el momento también de la nueva transparencia. Y en esta línea de la nueva transparencia, la salud se va a convertir en un elemento importantísimo. Tanto es así que nos preguntamos si será la nueva sostenibilidad. Más que nunca el consumidor va a estar mirando
temas como la trazabilidad de los productos, el origen de las materias primas, los sellos y las certificaciones, la cadena de suministro. Todos estos elementos nos van a parecer importantísimos. Y va ligado a otra de las tendencias que veremos. Vamos a primar lo local versus lo internacional. ¿Por qué? Porque nos dará más seguridad. Una cosa que se ha recogido al lado de nuestra casa, sabemos que la han tocado menos manos que un producto que pueda venir de más lejos, ¿no? Entonces, la verdad es que la salud se va a convertir en un elemento importante. En China, por ejemplo, durante las primeras semanas de pandemia, aparte de cocinar, que es otra de las cosas que se ha puesto de moda en todos los países, otro de los elementos clave ha sido las búsquedas en Internet. Y en uno de los elementos y una de las búsquedas más importantes era la búsqueda de alimentos funcionales, alimentos que te ayudaran a estar bien, a sentirte bien, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ahora mismo encuestas dicen que el 66% de nosotros, de los españoles, se decanta por dietas más sanas y sostenibles. Pero ojo, a la vez ha crecido el indulgence, ¿no? Estamos comprando pues ese chocolate que nos hace pasar mejor la tarde, ese gin tonic que nos compartimos de manera virtual con nuestros amigos en esas quedadas virtuales, o nos tomamos esas cervecitas que ya eran imprescindibles cuando salíamos con los amigos, ¿no? Empresas como Accor, la francesa, está ya lanzando etiquetas que garantizan la seguridad de sus hoteles. El Free COVID también lo veremos en restauración, lo veremos en hostelería, lo veremos en turismo, etc. Por tanto, la salud será una de las claves en estos momentos. Estamos activados para comunicar emocionalmente. Y antes lo decíamos, la tecnología es un canal, es una herramienta, pero hay que ponerle emoción, ¿vale? Y lo estamos viendo en esas quedadas virtuales, donde nos lo pasamos bien porque ponemos la emoción de estar todos juntos, ¿no? Audi crea una campaña que se llama The Drive, una nueva campaña durante 4 horas. La persona que está con el mono de conducir, de coger el coche y pasear, tiene la oportunidad de vivir una experiencia virtual de pasear por montañas, pasear por carreteras, de ver paisajes, ¿no? La emoción. Burger King en Francia, por ejemplo, les comunicó o les explicó a los consumidores con qué elementos se hacen sus productos y le dijo, oye, a ver si montas y te sale igual de bueno el producto a ti que nos sale a nosotros. O la lechera de Danone ha hecho, coincidiendo con Semana Santa, hizo una campaña ligada a cocinar torrijas y lo apoyó con un spot de televisión y pues todos nos lanzamos a hacer nuestras torrijas en nuestro hogar. Es otro momento importante, es la hora de la trascendencia. Creo que esto también llega para quedarse. Si veis en los medios de comunicación, cada vez se reclama más a pensadores, a filósofos, a que expliquen qué está pasando, que intenten interpretar cómo va a evolucionar el mundo. Y esto también lo vamos a ver en la sociedad, en el consumo. En Italia, por ejemplo, hace unas semanas se celebraba una quedada que se llamaba Prendiámoslo con filosofía, que contaba, por ejemplo, con el patrocinio de Levi's, donde durante 2 días se celebraban, pues había filósofos que hablaban sobre la situación, habría poetas, había música, había muchísimos contenidos relacionados con la filosofía, con la trascendencia. 2 millones de seguidores tuvo esta quedada virtual, ¿vale? En el mismo sentido, yo creo que ahora mismo veremos cómo los filósofos, los pensadores que estaban un poquito apartados, cobran mucha relevancia, incluso nos atrevemos a llamarlo como los nuevos rockeros, ¿no? Y ya vemos el auge del mindfulness, del yoga, de la filosofía, etc. Los influenciadores. Las marcas, hasta antes de la pandemia, habían cambiado al periodista por el influenciador, ¿no? Los backfront de las pasarelas, las influenciadoras, las it girls, eran las que copaban los principales asientos. Esta pandemia ha puesto a todo el mundo en su sitio y también a los influenciadores. Ahora se ha visto quién es realmente bueno, sin filtros, sin guión,
quién realmente puede seguir comunicando y quién llega al consumidor, ¿no? Y también ha puesto de manifiesto una brecha social, ha puesto de manifiesto la brecha social entre las personas famosos que nos han enseñado confinamientos dorados con nuestra realidad de confinamiento. Es lo que los americanos llaman smugsolation, y que está provocando muchas críticas a muchos famosos que no tenían una imagen en ningún caso negativa, pero que se están viendo atacados por enseñar esas, como os decía, esas confinamientos de lujo. Otro elemento que está llegando es que llegan los nuevos influenciadores. En Italia, esta nonna italiana, esta abuela italiana, tiene 2 millones de seguidores y yo os animo a ver el vídeo en su totalidad, no os lo podré pasar hoy, pero si lo veis por YouTube, da los consejos para estar seguro durante la pandemia de una manera súper natural, directiva, muy directa. Realmente está llegando muchísimo a los italianos. Es la nueva manera, los nuevos influenciadores. Di che dobbiamo parlare? Coronavirus. E che ne parliamo? Non l'hai visto? Che sanno già tutto, tutti danno consigli. Saputelli, ascoltate la nonna, ha già visto epidemie, se la scorda la peste di Milano. Paso porque como vamos un poquito de justo de tiempo, pues no quiero entreteneros, pero os animo a buscarla en YouTube porque el vídeo realmente no tiene desperdicio. Luego, esta tendencia que os decía, que ya lo ligaba a la salud, lo local versus lo global, eso no quiere decir que las empresas multinacionales no tengan una oportunidad o vayan a caer en picado en España, ni mucho menos, porque ya lo estamos viendo. Ayer mismo Carrefour, por ejemplo, promovía la reactivación del comercio de los proveedores de Madrid, invitando a la presidenta Díaz Ayuso a visitar una de sus tiendas y durante unas semanas, se van a promover los productos de Madrid. O, por ejemplo, Lidl disparaba con un 25% las compras del sector lácteo gallego y lo comunicaba. Lo importante es esto, comunicarlo, porque si no se sabe, el consumidor va a ir hacia la marca nacional. Las marcas internacionales multinacionales deberán apalancarse en el origen, en el suministro, en el producto para hacer valer la apuesta local. AUPA al consumo local. AUPA al esfuerzo de Arranzales y Basarritanas. Porque pase lo que pase, hay cosas que no nos van a cambiar. Producto de Euskadi. AUPA. Habéis visto una campaña del País Vasco, del gobierno del País Vasco, apoyando a las marcas locales. Y lo mismo están haciendo otras comunidades autónomas y esto lo vamos a seguir viendo. Todas y cada una de ellas van a propiciar el consumo local, el turismo local, quedarte y seguir ayudando a que todo avance, ¿no? Otro de los problemas de la pandemia es que junto a ella ha venido otra. Bueno, pero ya estaba allí. Es el problema de las fake news. Las fake news la hemos visto y la hemos soportado aún más durante la pandemia. Hemos visto fake news relacionadas con la política, hemos visto fake news relacionadas con el propio abordaje y tratamiento de la problemática. Y yo creo que os va a sorprender un dato. En el año 2022, que no queda nada, la verdad, ojalá pase ya pronto este 2020, la mitad de la información que consumiremos será falsa. Imaginaros, la mitad de la información que consumiremos será falsa. Por eso es tan importante el papel de los medios de comunicación y no debemos dejarlos caer. Los españoles, además, somos los europeos que más se creen las noticias falsas y los quintos a nivel mundial. O sea que un poquito crédulos lo somos. Entonces, yo creo que va a haber, y ya se está viendo, un movimiento mundial contra las fake news que se irá consolidando e irá implicando, evidentemente, a los gobiernos, a las grandes corporaciones tecnológicas. Ya hemos visto, por ejemplo, como WhatsApp solo permite reenviar ciertos mensajes a un chat cada vez para frenar los bulos. Por ejemplo, Google o Facebook ya referencian cuando entras en sus plataformas cuáles son las entidades de referencia y seguras para contrastar información sobre COVID, ¿vale? Y el tema de la alimentación y el COVID-19 también es muy, muy importante porque se están diciendo muchísimas mentiras con respecto a este tema. ¿Qué es lo que recomendaríamos? Recomendaríamos monitorización y escucha activa,
saber interpretar lo que se dice, refuerzo de los canales propios, CEO-activismo, a lo mejor el CEO que ha estado en un segundo plano gestionando debe dar ese paso al frente ante una fake news, una reacción real time, no vale contestar días después porque ya se ha creado una huella digital muy importante, contar con aliados, contar con información contrastada y disponer de respaldo técnico. Realmente los fake news van a ser una de las guerras importantes que vamos a ver a partir de ahora, y aquí jugarán un importante papel también las plataformas propias, y han de utilizarse para desmontar falsas noticias. ¿Y qué quieren ahora los consumidores? Pues más escucha y menos tiempo, ¿no? Es la hora de la reinvención, es lo que hemos ido insistiendo en toda mi charla: reinvención en los espacios de compra, reinvención en los museos que vivían pendientes del récord de cuántas personas habían pasado por la sala de la Gioconda, pues no va a ser posible. También las medidas de confinamiento han provocado, por ejemplo, un crecimiento importantísimo del e-commerce. En España nos costaba muchísimo irnos hacia el e-commerce porque queríamos la experiencia de la compra, de la experiencia de ir a una tienda, de probar, de tocar, de esto, pero el e-commerce llega también para quedarse, tiene retos por delante también, el tema de la sostenibilidad, el tema medioambiental va a ser importante, pero vemos como cada uno, Universal, por ejemplo, la productora norteamericana, viendo que los cines estaban cerrados, pues ha lanzado por streaming ya sus películas. Esto va a provocar sin duda una revolución dentro del sector, pero ha tomado una decisión para seguir ofreciendo contenidos a sus espectadores. O, por ejemplo, ha nacido ya el primer museo virtual dedicado al coronavirus, lo ha hecho en Barcelona, ¿no? Zara ha enviado su ropa porque si ahora entras en su nuevo catálogo online de fotografías, se lo han hecho las modelos en su casa con la ropa que se les ha enviado. Por tanto, es la hora de la reinvención. Todos nos tendremos que reinventar, como decía Macron y como os digo yo ahora. En esta situación el storytelling va a ser clave. Hay que reformular, hay que pensar si nuestra historia, si nuestro relato sigue sirviendo o debe adaptarse y ha de desplegarse atendiendo a la personalidad de cada marca. Hay que ser muy ágiles porque hemos visto una pandemia, estamos ahora en la desescalada, pero según todos los indicadores vamos a tener rebrotes. Por tanto, en septiembre, octubre, nadie nos podrá decir es que no avisé, ¿vale? Por tanto, hemos de tenerlo preparado. Hemos de tener muy claros los datos y la interpretación de los mismos. Ha de generarse esa comunidad, es importante generar comunidad y eso solo se consigue con contenidos que enganchen, que sean auténticos, que emocionen, ¿vale? Y las marcas deben seguir mostrando su compromiso. Su compromiso no puede ser flor de un día, no puede ser por un momento determinado, sino que la responsabilidad social llega para quedarse y las marcas que han sido socialmente responsables y lo sigan siendo serán las preferidas por el consumidor. Y acabo con un extracto de una poesía de Miquel Martí Pol, donde pues, nos dice que este es el tiempo que nos ha tocado vivir, que debemos estar ahí, debemos sentirnos orgullosos también de lo que estamos haciendo, porque el mundo es lucha, etcétera. Entonces, pues yo encantada de haber estado. No sé, ahora voy a comprobar si tengo preguntas y si no, os animo a que comentéis las que queráis a través del chat y que las contestaré pues en directo o me las hacéis llegar a través de EAE y yo encantada de poder contestaros a todos. Mira, tengo una, Cristian Diego, me dice, el problema es, ¿quién decide qué es fake news o no? Porque bien sabemos que medios nacionales inyectados con dinero, si bien no hacen fake news, ocultan información muy importante que debe exponerse en otros medios. A ver, todos sabemos que los medios de comunicación son empresas como cualquier otra. Entonces hay la vertiente periodística, hay la vertiente empresarial. Yo no catalogaría a lo que están haciendo los medios de comunicación en ningún caso como una fake news. Yo creo que los bulos surgen en otros elementos. Lo que sucede en los medios de comunicación es que en virtud de sus
de su posicionamiento empresarial, pues tienen una cierta tendencia u otra. Yo no, que se oculte información muy importante, no lo sé. Yo no conozco que se esté ocultando información. Yo lo que puedo deciros es que las marcas hemos de ser transparentes. Las marcas hemos de ser transparentes, hemos de mostrar nuestra solidaridad, hemos de mostrar nuestra estrategia, hemos de mostrarnos más cercanos que nunca, hemos de saber reaccionar más rápido que nunca y ante noticias que no son ciertas, que las veremos, porque los medios de comunicación reciben muchísima información y muchas de las fake news llegan a través de los medios digitales, no los medios digitales, perdonad, de Internet, pues hemos de saber reaccionar y contestar. No sé si hay alguna pregunta más. Pues me parece que de momento no tengo ninguna pregunta más, pero os animo a, si la tenéis, pues hacérmela llegar y yo contacto con vosotros y os la respondo encantada. Gracias a EAE por invitarme, vosotros por estar allí y hasta la próxima. Y porque esto de la comunicación ahora, como os decía, es el momento del hoy, pero mañana nos encontraremos con nuevas realidades, porque esto está cambiando cada día. Por tanto, veremos, dentro de un mes seguramente podríamos hablar de nuevas tendencias, de cosas que han quedado atrás y cosas que llegan nuevas. Muchísimas gracias.